Buenos días, familia. ¿Se me escucha? ¿Los de atrás bien? Eso es, perfecto. Pues bueno, buenos días, iglesia. Sean todos bienvenidos. Y como dijo Moisés, hoy vamos a llevar el culto a los jóvenes. Tanto ya hemos visto la alabanza, dirección y ahora pues el mensaje que Dios nos ha traído a nosotros. La verdad que es un tremendo honor. Y como ya adelantó Patrick, pues el tema de hoy está muy relacionado con la presentación que hemos visto hoy de Melissa. Así que para lo que hoy vamos a hablar, me dijeron, Mateo, prepárate el tema y queremos que, a ver si puedes hablar de los jóvenes en la iglesia. Y al principio dije, vale, perfecto. Pero después empecé a intentar buscar qué es lo que podía hablarles hoy para todos ustedes y se me complicó mucho. Pero pienso que Dios pues, me ha dado este texto y la verdad que ha ido súper acorde con todo lo que hemos visto hoy. Así que sabemos que su mano está hoy aquí y que también pues, nos pueda dar ese alimento espiritual que tenemos hoy. Y el texto, como ya adelantó Patrick, se encuentra en Jeremías 1 y vamos a leer ahora los versículos del 4 al 10. Y dice así, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Bueno, vemos este texto y la verdad que también son cosas raras porque dice Dios me tocó en la boca, arrancar, destruir, plantar. Y todo a un niño, a un joven que es Jeremías, que es el que está hablando aquí. Pero una cosa importante que tenemos que hacer para siempre entender la palabra de Dios es ver en qué contexto está. Si no, estamos perdidos. Así que vamos a hablar un poquito de también los versículos que se ven antes, que es a partir del 1, por qué está pasando todo esto. Jeremías era un joven, un niño que vivía en una aldea que estaba cerca de Jerusalén, que se llamaba Ananot. Y era una ciudad que desde allí se decía que se podía ver el templo de Dios, que se podía ver toda la ciudad. Y era una ciudad de sacerdotes, así que podemos suponer que Jeremías pertenecía a una familia de sacerdotes que estaba destinada a poder servir a todo el pueblo y a la misma vez a ayudar a todo lo que es el mantenimiento del templo y que la gente pues, pueda asistir cómodamente. Pero claro, Jeremías vivía justo en un tiempo que era la dinastía de los reyes de Judá, que era el país donde vivía. Estos eran descendientes del rey David. Y vemos que Jeremías, en los versículos anteriores se dice que vivió en el reinado del rey Josías. Josías era una persona que es muy famosa en la Biblia porque él siguió y vivió conforme a lo que Dios quería para su pueblo. Pero también vemos como más adelante él siguió viviendo, él tuvo un ministerio de 40 años, muchos años sirviendo a ese mismo pueblo. Y no solo a ese pueblo, sino que también iba a ser, como se dice en el texto, profeta a todas las naciones. Y de la misma forma también vivió con otros líderes que, según la Biblia, en 2 de Reyes, dicen que no vivieron conforme a lo bueno que decía Jehová. Y vivió en épocas también que pues, había persecución y que tuvo que sufrir mucho. También vemos cómo este reinado fue juzgado por Dios y Dios trajo también juicio que acabó con la ciudad de Jerusalén destruida y llevándose a todo el pueblo hacia Babilonia. Y claro, vemos todo esto y es importante saberlo porque ahora vamos a ver por qué Jeremías fue llamado para esto. Por qué decidió Dios a un joven, a un niño desde muy temprana edad, decidirle que acorde a su plan, pues le sirviese durante tantos años. Y eso mismo también quiere Dios para ti, porque aunque vamos a hablar de Jeremías, también vamos a aplicarlo para lo que es nosotros en nuestro día.
porque si no lo vemos tampoco desde nuestra perspectiva, nos quedamos en palabras vacías del pasado y Dios quiere actuar a través de nosotros hoy en día. Así que vamos a ir viendo poquito a poquito cada versículo y vemos eso, como Jeremías al principio es llamado por Dios. Y el versículo 5, que lo leyó Patrick antes y es el que también tiene ahí en el regalo Melissa, famoso, porque dice que desde antes de que tú nacieses, yo te conocí y te santifiqué. Y la verdad que esto es una cosa que a mí se me escapa de la cabeza y que yo creo que a todas las personas, cuando leemos estas palabras, siempre nos quedamos confundidos. ¿Cómo Dios puede conocerme hasta antes de que yo estuviera planeado? ¿Cómo puede ser que Él ya supiera cuál es el plan ideal para mí o qué es lo que yo debo hacer aquí? Y no sé si es a ustedes, a mí también me pasa, que a mí me explota la cabeza con este versículo. Digo, ¿y cómo haces esto, Dios? Pero sin embargo, nosotros creemos en un Dios que es poderoso, que es sabio, que Él sabe lo que mejor nos conviene. Y este versículo, estas palabras, no las dice al azar, sino que Dios las da porque Él quiere darnos una cosa específica, que Él sabe que es lo que es mejor para cada una de nuestras vidas. Él quiere que nuestra voluntad se alinee con su voluntad y sea una misma voluntad. Él quiere que el plan y el propósito que tiene para tu vida se conforme a lo que Él dice, a lo que Él es, a lo que dice en su palabra. Y vemos también como muchas veces nosotros siempre queremos ir en contra de Dios, siempre queremos ir contracorriente y a favor de lo que es en el mundo, a lo que vemos hoy en día. Y sin embargo, Dios dice, yo te voy a redimir, yo te voy a ayudar, yo voy a estar ahí contigo para que tú sepas que es lo mejor para ti. Porque muchas veces intentamos llenarnos con cosas del mundo, pero nunca nos llegan a satisfacer, nunca llegan a cubrir la necesidad. Y siempre intentamos buscar otra cosa para ver si en ese corazón, que siempre hay un vacío, pues se puede llenar. Pero sin embargo es Dios el que puede llenarlo, es el que puede satisfacernos completamente. Y por ello también Él quiere mostrarnos esos planes para que nosotros tengamos confianza, para que a pesar de diferentes circunstancias que cada uno tiene individualmente, porque cada uno es un mundo, pero Dios está al tanto de cada uno. Dios quiere que tú sepas y tengas la esperanza de que Él va a estar ahí contigo. Y también podemos ver este ejemplo en el que se menciona a Jeremías, que desde el vientre de su madre ya lo había conocido, en la vida del apóstol Pablo. Pablo vivió muchos años después de Jeremías y podemos ver en Gálatas 1, del 15 al 16, unas palabras que habla de su propio testimonio. Y dicen así, pero cuando agrada a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. A mí esto es una de las cosas que más me llama la atención de la Biblia y que me fascina, que es como dos personas que viven separados por cientos de años, pues concuerdan en las mismas palabras y al final están hablando de un tema que no es solo cosa del pasado, sino es una cosa que también hasta hoy tiene que ver con nosotros. Y vemos como Pablo y Jeremías concuerdan en esto y concuerdan sobre todo en una cosa, en que Dios llama y en que Dios tiene preparado un propósito para ti y para mí. Pero claro, cuando leemos estos llamados de Jeremías y Pablo, me vienen a la mente una pregunta, pero siempre. ¿Y qué pasaría si Dios les hubiera dicho, pues Pablo, Jeremías, pues por seguir este camino que les estoy diciendo que sigan, les va a pasar esto, esto y esto? Como diría encima, ¿cómo se diría normalmente? ¿Qué pasaría si supiéramos la que le va a caer encima? Porque tanto Pablo como Jeremías fueron dos personas que tuvieron vidas que sufrieron mucho. Pablo llegó a ser un mártir, fue asesinado en Roma y durante toda su vida sufrió naufragios, apedreado, encarcelado, maltratado. Todo eso por intentar predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Y después también vemos eso, que Jeremías, aunque como comentamos antes, tuvo periodos en los que vivió pues muy tranquilo y que había avivamiento, también vivió periodos donde había mucha frialdad espiritual, donde había persecución.
y llegó a ver cómo, lo que comenté antes, vio cómo se destruyó Jerusalén y todo su pueblo, todos sus cercanos, fueron llevados a Babilonia. Sin embargo, claro, podemos ver todo esto y decimos, pues si lo hubieran sabido, seguramente hubieran dicho, "Buah, pues yo creo que no voy a seguir por ahí". Sin embargo, esto no lo sabemos cómo hubiera pasado, pero lo que sí sabemos es que ellos siguieron el camino de Dios. Ellos, a pesar de todas esas dificultades, decidieron seguir adelante. Y vemos como también nosotros, cuando ya sabemos ese plan, porque la palabra de Dios nos dice qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios tiene planeado, pues muchas veces ponemos excusas. Hasta ponemos excusas simplemente hasta con nosotros, con diferentes compromisos y cosas. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, el típico cuando te envían un mensaje y dice, ay, te dejé en visto, se me olvidó escribirte. O también cuando dices, puf, ayer no pude ayudarte, es que no tuve nada de tiempo. Pero sin embargo, si tuviste tiempo para ver una serie o una peli. Entonces, claro, si con nosotros mismos tenemos diferentes excusas, también podemos hacernos una pregunta. ¿Nosotros tenemos excusas con Dios? ¿Nosotros también nos excusamos de cosas y tiempo que podemos pasar con Dios? Y también me vienen a la cabeza situaciones que a lo mejor no las dices, pero sí las dices dentro de ti. Llegas después de un día duro de trabajo, un día en el que lo único que quieres llegar es acostarte en la cama. Y sin embargo, dices adentro, uff, hoy es tarde, estoy cansado. Pues mira, Señor, ya mañana paso un rato contigo y ya leo un poquito la palabra. O por ejemplo, que también me lleva a pasar muchas veces. Yo cuando estaba estudiando, muchos que también seguro que están estudiando en la universidad, instituto, están ahora con últimos exámenes, dicen, buf, es que tengo muchos exámenes, tengo que ponerme a tope, no me he preparado nada. Señor, ya cuando acabe los exámenes, ya tendré tiempo de estar contigo. Y sin embargo eso, ponemos una excusa tras otra. Somos especialistas en esto. Y no solo con nosotros mismos, sino con Dios también. Y claro, todas estas excusas también se pueden transferir a todo lo que es el plan de Dios, a todo lo que Dios nos quiere mostrar y quiere hacer. Y lo único que hacemos es limitar a Dios, ponerle un límite y decirle, no, Señor, hasta aquí. Y no voy a dejar que sigas por ahí. Y claro, y esto no fue exento, y no solo exento para nosotros, sino que también Jeremías pasó. Y podemos verlo en el versículo 6, que él dice que soy un niño, soy un joven, y que no sé hablar. Entonces, Señor, ¿cómo vas a hacer que yo haga esto? Si no sé hacer nada de esto. Algunos teólogos y especialistas en todo lo que es el tema dicen que Jeremías, cuando Dios le llamó, podía tener alrededor de 17, 20 años. Y no sé la situación que estabas tú cuando tenías 17, 20 años y que imagínate ponerte con 17, 20 años tú y que te pongas en la situación de Jeremías. Yo, por ejemplo, si fuera Jeremías, yo estaría cagadísimo. Estaría diciendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Dios, ¿cómo vas a utilizarme? Y yo lo vería imposible. Y claro, y a lo mejor, pues esta excusa podría ser verdad. A lo mejor Jeremías no sabía hablar. A lo mejor, pues tenía problemas para concentrarse o era tartamudo, no lo sabemos. Pero sin embargo, Dios le dice que lo va a hacer y que Él va a estar con él. Y puede ser una excusa pues súper aceptable porque él era joven, en su pueblo no tenía autoridad, porque de 17, 20 años, ¿a quién va a querer a un chaval de esa edad? No sabía hablar, así que todo eso en cierta parte estaba a su favor. Pero Dios no solo le dice eso, no solo le dice, voy a estar contigo y vas a profetizar no solo a Judá, sino a todas las naciones. Y ahora vemos a partir de ese versículo cómo Dios le responde a todo esto y cómo Él tajantemente le dice, no, tú vas a seguir por este camino. También esto me recuerda mucho a la historia de Moisés. Moisés fue una persona que también cuando Dios le llamó le dice, pero Señor, yo tampoco sé hablar, no sé hacer estas cosas. Y sin embargo vemos cómo Dios trabajó a través de su vida, cómo Él guió a todo su pueblo hasta que llegaron a la tierra prometida. Y Él también puso esas excusas. Pero viendo también eso, cómo obra Dios y cómo comienza afirmando en los siguientes versículos a partir del 7, que dice, yo voy a estar contigo. Si te envío a cualquier otro lugar, tú tranquilo que yo voy a estar ahí. También le dice que le va a poner sus palabras. Así que vemos cómo Dios, cuando te manda a hacer algo, no te dice, vale, te mando y hazlo
como tú quieras, sino que Él te dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a utilizar. Así que vemos cómo le quita un peso grande también a Jeremías. Le dice, tranquilo, que tus palabras van a ser mis palabras. Y vemos que lo más importante, y a mí lo que me llama la atención, es que Él va a estar al lado tuyo. Es que Él no te va a dejar solo. Y también vemos que hay una cosa que Dios quiere y que se le meta en la cabeza a Jeremías y que es una cosa que también me gustaría que todos tengamos hoy en mente. Déjate usar. Déjate usar para su plan, para su propósito, para lo que quiere para tu vida. Y ahora me gustaría, claro, es un culto de jóvenes y me gustaría dirigirme también a los jóvenes que están hoy aquí. Porque nosotros muchas veces podemos actuar como Jeremías, porque nos vemos inferiores, a lo mejor nos vemos con pocas capacidades. Así que joven, no te abrumes, no tengas miedo. Dios te llama a cualquier edad. Vemos también cómo Dios llamó a Jeremías 17, 20 años, pero también vemos cómo, por ejemplo, llamó a Abraham cuando tenía 80 años. Y vemos que Dios no llama cuando tienes una simple edad, sino que Él te llama en el momento que Él cree oportuno. Así que no tengas miedo de ser utilizado. Pero aunque también esto es un culto que estamos llevando a los jóvenes, también voy a hablar a los adultos. Ahí, a la edad que quiera uno decidirse joven, ahí ya se lo dejo a lo que ellos piensen. Pero a los que son más adultos, a los que están aquí, también dejen a los jóvenes servir. Dejen que su crecimiento en Dios también pueda ser. Porque muchas veces podemos nosotros mismos limitarlos. Podemos decir, está al lado del pavo, a este no le dejo nada de responsabilidad. O también muchas veces ese rechazo puede hacer que esas personas no quieran conocer a Dios, que vean a Dios como algo pues autoritario y que Él no quiere estar conmigo. Así que vemos eso y cómo nosotros siempre queremos reflejar a Dios en nuestras vidas. Siempre queremos decir, mira, yo soy cristiano, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero sin embargo también todo esto puede haber impedimentos, puede haber dificultades. Y esto no quita que sea fácil. Ahora no quiero traer problemas ni decir, pues no, es culpa de los jóvenes, es culpa de los adultos, sino que tanto jóvenes como adultos podamos tener unidad. Podamos juntos, como iglesia que somos, como cuerpo de Cristo, llevar este reino que Dios nos ha dado, esta nueva vida que Dios nos ha dado, no solo aquí, sino al mundo que nos rodea. Y Dios en ningún momento dice que sea fácil. Y si hay alguna persona que te dice que la obra de Dios y el plan que tiene para ti es fácil y va a ser como una rosa, pues te está mintiendo descaradamente. Eso no es así. Y podemos verlo en el mismo ejemplo de Jeremías. En Jeremías 11, 19, más adelante, cuando ya sigue su ministerio, dice estas palabras: y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. La verdad que estas son unas palabras muy fuertes, porque vemos como el ministerio de Jeremías llegó a ser perseguido, llegó a ser sufrido. Y vemos como la gente escuchaba esas palabras y no le gustaba. No querían volverse de sus pecados, no querían volver otra vez a lo que Dios, como comentaba, a la voluntad de Dios. Y vemos como Jeremías estuvo a punto de ser asesinado. Muchas veces también él llegó a estar en la cárcel, a salir y sufrió muchísimo. También vemos que Jesús nos dice exactamente lo mismo que vemos aquí en Jeremías, que no va a ser nada fácil. Y podemos verlo también en Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 34. Este es un versículo muy famoso y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La verdad que estas palabras a lo mejor ahora no te suenan pues muy impactantes, pero en ese entonces sí, porque la gente sabía que era coger tu cruz. La gente sabía que era ir hacia la cruz. La cruz es una de las muertes más horribles que se ha visto, porque no solo te dejaban ahí, sino por todas las consecuencias que llevaba. Así que tanto Jesús como Jeremías vemos que ese ministerio no es nada fácil.
que nos lleva no solo a negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a todo lo que conlleva pues vivir apartado de Dios, sino que también no va a ser fácil, va a ser sufrido. Pero hay una cosa que siempre va a estar ahí, que es que Dios va a estar a nuestro lado, que Él va a ser nuestra esperanza y que Él nos va a guiar en cada momento. Pero claro, vemos eso, que Dios nos llama a un propósito, que hay excusas, que puede haber excusas y problemas que nos limite llegar a Dios y a lo que Él quiere para nosotros. Que no va a ser fácil, que va a haber dificultades, que vamos a tener que sufrir. ¿Y para qué sigo a Dios? Entonces, también se nos puede venir a la pregunta, vale, vemos todo esto, ¿y cómo yo puedo hacer que se cumpla el plan de Dios para mí? ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? Entonces, si también seguimos leyendo eso, vemos como Dios no dice tú vas a estar solo, dice yo voy a estar contigo. Y claro, si seguimos más adelante y llegamos hasta Jesús, vemos que Él llega a decir una cosa todo el rato, que nosotros sin Él no podemos hacer nada. No se puede conseguir cambiar o seguir la voluntad de Dios sin que Él primero haga un cambio en nosotros, sin que nosotros seamos transformados desde dentro. Y lo que nos limita siempre es el pecado. El pecado todo el rato distorsiona el plan de Dios, lo remoldea y nos intenta ir por un sitio que realmente no es el que Dios quiere. También eso nos puede hacer llegar a sufrir mucho, a crear heridas y cicatrices. Entonces, ¿cómo podemos ser capaces de seguir esa voluntad de Dios? Y lo único es tener a Dios en nuestro interior. Y Él nos lo ha dado a través de su Espíritu. Él nos ha dado su Espíritu porque es el único que puede ayudarnos a dirigirnos por ese buen camino, a que podamos ser capaces y que nos lidere en cada aspecto de nuestra vida. Esto nos da convencimiento no solo de que nosotros necesitamos ser cambiados, sino que Jesús es el verdadero Señor de nuestra vida, el que nos puede transformar y el que todo lo malo que pueda haber por consecuencias de todo lo que vemos en este mundo, pues pueda ser limpiado, que pueda ser transformado en una vida nueva, en nuevas criaturas. Por lo que, claro, vemos todo esto y es complicado porque muchas veces no sabemos cuál es el plan de Dios. Muchas veces no sabemos cómo actuar en diferentes situaciones. Pero por eso está el Espíritu, para guiarnos, para darnos consuelo, para animarnos. Y me gustaría pues seguir con una pequeña anécdota que me ha pasado en mi trabajo. Yo soy fisioterapeuta y algunas veces voy a diferentes casas a evaluar a personas y a tratarlas. Y me tocó un caso pues muy especial y que me impactó mucho. Y es que tuve que ir a casa de una señora muy mayor, tenía 91 años, y lo que le había ocurrido es que se había caído en su baño y se había fracturado la cadera. Entonces, claro, después pasó todo el tiempo en el que se consolidó la fractura, todo bien, y al final pues le pudo quedar bien. ¿Qué pasó? Que ella tuvo después mucho miedo a volver a caminar. Ella antes caminaba, se movía por su casa, pero a partir de esa caída dijo, me entró mucho miedo, no voy a volver a caminar. Y era muy gracioso porque utilizaba como una silla de ruedas, de las que tiene en las 4 patas unas rueditas, y se iba desplazando con los piececitos así por toda la casa. Y dependía totalmente de la hermana, tanto para la comida, para vestirla, para bañarse, para todo. Porque había cogido un miedo terrible a moverse. Y claro, llego yo, veo toda esta situación y digo, madre mía la que me ha tocado. Y claro, viendo un poquito, valorándola, su movilidad, la fuerza, toda la situación de ella, realmente lo que le limitaba era el miedo, era decir, yo puedo hacerlo. Y bueno, trabajando un poco también con la hermana, con ella, al principio se negaba totalmente a hacer cualquier tipo de cosa, pero al final ella también tenía como un andador, un taca-taca en su casa, y pude levantarla y que caminase un poco. Y ella la verdad que estaba asombrada, de decir, ¿cómo puedo hacer esto? Esto es una maravilla. Y la verdad que se quedó muy sorprendida. Y bueno, y a partir de ahí seguimos trabajando ciertas pautas, ciertos ejercicios que podía hacer para seguir fortaleciendo. Y al final llegó la semana pasada en el que volví otra vez a ir para allá. Y esta señora también siempre había tenido el deseo de volver a subir las escaleras hasta la azotea donde tenía su casa. Pero claro, esos escalones eran muy grandes y ella
pues ya ven, si se desplazan en una silla de ruedas, subir escalones es imposible. Así que pues le dijimos, venga, vamos a intentarlo. Y al final pudo subir los escalones de una, estuvo en la azotea y estuvo pasando un tiempo súper bueno. Y la verdad que estaba muy agradecida por todo eso. Y claro, y ahora pues llega ahora y dices, Mateo, entonces ¿para qué me cuentas esto? ¿Qué tiene que ver esto con la predicación o con todo lo que estamos viendo? Pero muchas veces nosotros somos esa señora. Muchas veces nosotros somos los que nos limitamos a nosotros mismos, a los que no nos proponemos a tener ese paso de fe en poder darle a Dios el control de nuestra vida, a poder darle todo lo que somos. Así que también nosotros tenemos que dar ese paso de confianza, de que podamos volver a caminar con Dios, en el que podamos realmente seguir ese plan que tiene preparado y que podamos dejar utilizar nuestra vida para Él. Pero claro, llegamos a esto y esto es tanto un mensaje para lo de la iglesia como para los jóvenes. Así que joven, de la misma forma que vemos en Jeremías se dejó de utilizar y que al final vemos el personaje tan increíble que fue, deja de utilizar como él. No tengas miedo. Pero también a los que son mayores, sean de ejemplos para ellos. Ayúdeles en su caminar. Que vean cómo Dios ha estado trabajando en sus vidas. Que vean cómo Él sigue también estando a su lado. Y que juntos, como iglesia, podamos también ver esa unidad. Que sepamos cómo el amor suyo también trabaja en nosotros y que eso también las personas que no conocen de Él pues lo puedan ver. Que también como iglesia ese amor refleje lo que hoy queremos mostrar, que es que Dios tiene un plan para ti y para mí, que Él ha dado su vida para darnos esa vida eterna, para darnos esa compañía con Él. Así que ahora solo queda actuar, solo queda poner en marcha todo esto. Porque si me escuchan ahora y escuchan estas palabras y no las ponemos en práctica, no sirve de nada. Acabamos de perder un tiempo para nada. Así que el Señor nos guarde, que nos guíe en todo lo que tengamos por delante. Y que juntos también reflejemos qué es lo que quiere para este mundo. Que es que cada persona se acerque a Él, que podamos tener una relación con Él y que podamos también reflejar a Cristo en cada una de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Señor, muchas gracias por este día. Gracias porque tú nos das la oportunidad de poder servirte, de poder amarte, de poder conocerte. Gracias por cada una de las personas que están aquí. Porque sabemos que desde los que son más jóvenes hasta de los que son más adultos, pues tú sabes quiénes son, tú los has conocido, tú sabes cuál es su nombre. Gracias porque cada uno tiene un plan y tú lo has programado para cada uno de ellos, para que no solo te den gloria a ti en esta vida, sino que también puedan llegar a parecerse más a ti. Gracias porque tú eres bueno y porque todo esto que acabamos de comentar, todo lo que acabamos de cantar y hablar contigo, pues que sea hecho en nuestras vidas, que nosotros podamos ser ese instrumento que sea utilizado por ti. Guárdanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.